Vamos a empezar, resumiendo, ¿qué es la soberbia? La soberbia, hermano, significa arrogancia, ¿verdad? En el original hebreo es hervir en cólera, un estado perverso de la mente, ¿verdad? Un soberbio es el que produce contienda, el que provoca pleitos, ¿verdad? El que se aira de una u otra manera. La soberbia ha sido uno de los principales muy drásticos, ¿verdad? Y fuertes en la actualidad. Personas que ya no se dejan quizás corregir, dar a veces un consejo, las personas reaccionan mal. Una vez escuché a un hombre decir, no quiero mencionarlo, si hubieran dos justos en esta vida, seríamos mi hijo y yo. Y si eligiéramos entre mi hijo y yo, pues sería yo. O sea, y con una seguridad, pero una soberbia tan grande. Un ateo dijo, cada vez que saludo a un religioso me tengo que lavar las manos. La soberbia del corazón, ¿verdad? Incluso hay muchas personas que dicen, oye, ¿tú quién eres para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme. Si supieran, ¿verdad? Lo que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Pero la reacción de nuestro corazón es eso. El orgullo, hermanos, también la palabra orgullo tiene la misma gravedad, el mismo valor de pecado, se podría decir, nada más que con manifestaciones diferentes. La soberbia es visible, el orgullo no. Nosotros podemos ver quién es una persona soberbia por su reacción, pero el orgullo no. Una persona que es orgulloso, realmente estudiando la palabra orgullo, es aquella persona que no miramos que la persona que está haciendo nada mal, pero en su corazón puede decir, si no es por mí, no lo hubieran hecho. O otro como decir, por mí esta obra no va a crecer, o no lo conocemos. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En Hebreos 4:13, veamos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, ¿verdad? La soberbia y el orgullo, como vamos diciendo, el Señor lo conoce en cada uno del corazón humano, en nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos ese orgullo todavía que día a día vamos limpiando. ¿De dónde viene la soberbia? Pregunta, ¿verdad? Creo que todos ya lo conocemos, pero hay muchos que quizás a lo mejor no han entendido que la soberbia es malo, pero muchas veces no sabemos el origen, no sabemos la gravedad, ¿verdad? La gravedad del pecado. El origen de la soberbia nació de un querubín, de un ángel, ¿verdad? Creado por Dios, que se rebeló conforme a su propia concupiscencia. Eso lo dice Isaías 14. Isaías 14, hermano, vamos a Isaías 14. Por la razón por la cual Dios aborrece, ¿verdad? La soberbia. Vamos lo que dice Isaías 14. De esa manera se originó, ¿verdad? El pecado. Isaías 14, versículo 12 al 15. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿verdad? Es un mensaje de Isaías al rey de Babilonia. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Vamos a ir a Ezequiel 28 también. Vamos a poner las bases, ¿verdad? De dónde viene
la soberbia, el orgullo, el pecado principal por la cual el Señor nos quiere dar a entender, el Espíritu Santo. Ezequiel 28. Ezequiel 28 del 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. En otras palabras, siendo tú hombre se refiere a creación, ¿verdad? Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Veamos en la teología, ¿verdad? Eso se le conoce como la doble referencia. Es dar un mensaje a un ser espiritual a través de una persona visible, ¿verdad? Alguien invisible manifestado en alguien visible, como a Satanás. Vamos a ver un ejemplo en Juan 13:26, cuando Satanás se mete en el corazón de Judas y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? No le hablaba a Judas realmente, le hablaba a Satanás. También le dijo a Pedro: que no te suceda eso, maestro. Que le dice: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿verdad? Es lo mismo que pasó acá. ¿Por qué? Porque en el 3 se explica lo que dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo en Edén. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. De ahí es donde empezó la soberbia, ¿verdad? El querubín que se rebeló. Hermanos, la soberbia y el orgullo se oponen a la humildad. Todos sabemos eso, ¿verdad? La soberbia es como la semilla de cizaña. La semilla de cizaña no necesita tener un clima cálido, no necesita una tierra fértil, no necesita verano, invierno, está puntual, ¿verdad? Para cualquiera de los tiempos, brota sin necesidad de agua. Así es la semilla que Satanás siembra en el corazón del hombre. No necesita cuidado, no necesitamos ponerle práctica para que, ponerle atención para que nazca esa soberbia. Ese es el corazón del hombre, ¿verdad? Y por lo cual el Proverbio 6 es uno de los pecados más grandes que Dios aborrece. Veámoslos, hermanos. Proverbios 6. Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, dice, y el 7, y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Cuando vamos leyendo eso y miramos, por eso un devocional de un capítulo, dice uno, se queda uno a veces impactado, dice: oh, no sabía eso, o si ya lo sé, ¿verdad? Aplicarlo, ¿verdad? Que eso es lo que le agrada al Señor. La soberbia, hermanos, el orgullo, ¿verdad? Conlleva a menospreciar a los demás. Es por esa razón que Dios aborrece, porque cuando una persona tiene soberbia, desprecia a los demás, mira a los demás, ¿verdad? Como bajos. Hay un ejemplo en Lucas 18. Vemos nosotros que el Señor Jesús contó una parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, vamos a leerlo igualmente. Del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Qué tremendo es la soberbia, ¿verdad? Qué rechazo, ¿verdad? Hace Dios a las personas que tienen esa soberbia, ese orgullo. Y es por esa razón que Dios nos anima, ¿verdad? A ir combatiendo. Somos orgullosos. Yo a veces me pongo, ¿verdad? De ese modo también. Pero no es la intención. No es la intención. La intención es ir cada día más hacia adelante, ¿verdad? Quitando esos hábitos que lastimosamente no se va a quitar hasta cuando el Señor regrese, ¿verdad? La soberbia llevó a separar también el lenguaje, ¿verdad? Génesis 11, la torre de Babel, ¿verdad? La soberbia dijeron: vamos a subir, hacemos una torre y vamos a alcanzar, ¿verdad? A Dios. Entonces hizo que el lenguaje se dividiera. Por eso a veces batallamos aquí, ¿verdad? Entonces, por esa razón. La soberbia fue tan grande, ¿verdad? Que divide, hace división. También vemos en Daniel 4, Daniel 4:30, quiero leerlo, hermanos, para que tengamos la palabra, ¿verdad? Y hagamos memoria cuando estamos en la casa, ¿verdad? Y podamos meditar, no solamente oír hoy en este día, venir media hora, 45 minutos de sermón y ya salir como si nada, no. Pongamos atención, oído, ¿verdad? A lo que el Señor quiere darnos a entender. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La soberbia, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? De Nabucodonosor llevó a que comiera pasto, a que se mojara, ¿verdad? Del rocío, del agua, ¿verdad? Ahora sí, como salvaje, como animal, exactamente. Y Dios lo hizo entender a Nabucodonosor en el capítulo 37. Él dijo, ¿verdad? Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios aborrece a los soberbios, ¿verdad? Hace poco estuvimos estudiando el miércoles, en Hechos 12:21, vemos cómo Herodes también murió, ¿verdad? Comido por gusanos, por no darle la gloria a Dios. No hay buenas esperanzas para los que andan en soberbia, para los que andan en la altivez de corazón. No hay esperanzas buenas, realmente lo que el Señor dice. Y es una de las razones por la cual Dios va a hacer juicio en este mundo. Va a ser por la misma razón, ¿verdad? De la soberbia. Veamos lo que dice Isaías. Pienso que igualmente los que quieren apuntar, apunten, ¿verdad? Y Isaías 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 2, del 11 al 12. 11-12, está bien. Isaías 2, 11 al 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y tremendo, esa es la palabra. Yo cuando estaba estudiando y dije, yo no quiero decir eso a mis hermanos porque me pueden ver feo, pero el Señor nos ha llamado a ser fieles a su palabra, y pues eso es lo que hacemos.
antes que agradar a los hombres, ¿verdad? Hermanos, la soberbia, el orgullo y todo lo relacionado al pecado. Ahorita estamos tratando con la soberbia y el orgullo, ¿verdad? Pero todo lo que va relacionado al pecado no tiene cura. Tenemos que ir aprendiendo eso. No tiene cura, es como aquel cáncer, ¿verdad? Que diagnostican y dicen ya no tiene remedio. Hablando humanamente, ¿verdad? Hablando humanamente, estos problemas no tienen cura. Se han inventado como la psicología, alcohólicos anónimos, los consejos de mi papá, de mi mamá, ¿verdad? De que haz esto, sin consultar a Dios, no funcionan. La psicología lo que hace es cortar una rama, como dicen unos, pero cuando Dios quiere tratar con nosotros, trata desde la raíz. Entonces, ¿por qué no tiene cura? Eso, yo me preguntaba, ¿por qué no tiene cura? Hablando terrenalmente, ¿verdad? Humanamente. Porque Jeremías 17, 9, 10, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón, ¿verdad? Y perverso, más que todas las cosas. Estuve estudiando la palabra, el texto, ¿verdad? Lo que es engañoso. Palabra engañoso en el original, ¿verdad? Es torcido, chueco. Y el corazón, pues no se refiere al órgano, sino a las emociones, ¿verdad? A la voluntad, a la mente, a nuestro intelecto, va a lo más profundo de nosotros. Ese es el corazón. Y la palabra perverso, que significa incurable. Entonces, nuestro corazón, a nuestra manera, no podemos curar eso. No hay ningún remedio, ¿verdad? La única manera en la que nosotros podemos ser curados, ahora sí que la medicina, ¿va? O el antídoto, ¿verdad? Que podemos combatir con eso, es aquella sangre, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en esa cruz, ¿verdad? En esa manera nosotros aceptando eso, entramos a un estado, ¿verdad? De medicina, donde todos los días tenemos que estar tomando la medicina para ser curado, ¿verdad? Veamos lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19, la palabra del Señor, ¿verdad? Es muy profundo, ¿verdad? Y es fácil, ¿verdad? De entenderlo cuando nosotros realmente queremos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Pedro dijo, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Y bautices cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hermanos, no hay cura. Si queremos combatir eso a nuestra propia voluntad, nunca vamos a ser curados. Entramos en el hábito de la soberbia, ¿verdad? Pero si queremos ser curados, tenemos que aceptar ese perdón, ¿verdad? Es la única manera. No hay más. Hace poco estaba platicando con unos compañeros de trabajo y explicaba eso. Ya no hay, o sea, ya no hay otro camino, ya no hay otra manera. A veces nosotros conocemos de Dios, oímos de Dios y no obedecemos, no tomamos esa decisión, ¿verdad? De realmente servirle a Dios con todo el corazón para nuestro propio bien. Aún así rechazamos a Dios, entramos en ese hábito, ¿verdad? De la soberbia. Dios nos manda, ¿verdad? a que tengamos esa decisión, a que realmente nos humillemos a Él. Ahorita vamos a ver lo que es la humildad. Dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus pecados, dice, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la promesa del Señor que nos da, ¿verdad? Pero tiene que haber una voluntad de nosotros primero, porque el Señor hasta eso ha tenido esa cortesía, ¿verdad? De que Él toca, no dice voy a entrar a la fuerza. Él quiere que nosotros abrimos la puerta, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, para que Él entre y cene con nosotros. Y de esa manera, cuando aceptamos ese perdón, los que hemos, ¿verdad? Tomado esa decisión, vamos hacia adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Cada día, ¿verdad? Ahora sí que aplastando el orgullo va a través de la sangre de Jesucristo. La importancia de la sangre muchas veces lo decimos
la sangre, Cristo murió y sin entender la profundidad que es el sacrificio. La palabra humildad en el mundo se le conoce como algo sencillo, modesto, alguien que es tranquilo, no se mete con nadie. Esa es una persona humilde, ¿verdad? Eso es lo que dice la Real Academia. Pero realmente la humildad va más que eso, ¿verdad? La humildad va más que eso. La que quiero aclarar ahorita, la verdadera humildad en el griego significa humillación de mente. Es aquella persona que reconoce su condición, como por decir, Señor, he estado mal, he pecado, ¿verdad? Como aquel publicano, soy pecador, ¿verdad? Sé propicio de mí. Esa persona que reconoce su condición es aquella persona que se humilla ante Dios. Esa es la humildad de Dios, ¿verdad? Que es lo sinónimo de bajeza, aquel que está contrito y humillado. Eso es lo que es realmente, ¿verdad?, la humildad delante de Dios. Isaías 66:2, ¿verdad?, cuando dice, ¿a quién miraré? Dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A esos tipos de personas, ¿verdad?, que se someten con esa mentalidad, ese pensamiento, a esas personas son las que Dios realmente mira. Vayamos a Filipenses 2:3, una de las curas, ¿verdad?, que el Señor nos pone para combatir la soberbia, el orgullo. Filipenses 2:3. Ese es el antídoto también, ¿verdad?, la medicina. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, ver hacia los demás de una manera más alto que nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos eso, a Dios le agrada. Cuando servimos a los demás. Mateo 20:25-28, ¿verdad? Cuando nosotros servimos a los demás, nos humillamos para agradar a los demás, aunque muchas veces nos duele, ¿verdad? De esa manera el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros sirvamos, ¿verdad? El soberbio está apartado totalmente de Dios. Dios dice en Salmos que mira de lejos a los soberbios. Un soberbio no puede estar. Es que no entienden las personas que el orgullo y la soberbia forman parte del pecado. Y todos sabemos que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Yo no me canso de decir eso, ¿verdad? Que Dios es un Dios santo, 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 apartado de la maldad. Entonces, su pureza no lo permite estar con ese corazón sucio delante de Él. 2 Corintios 7:6 dice que Dios consuela a los humildes. Con los humildes sí mira con agrado. Dios resiste a los humildes, ¿verdad?, y da gracia, ¿verdad?, a los humildes, ¿verdad?, a los soberbios resiste. ¿Cuál es la remuneración de la humildad? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el pago? Eso lo dice Proverbios 22:4. ¿Cuál es el pago de la humildad cuando nosotros nos humillamos ante Dios? Dios quiere que nos vaya bien. Todos sabemos, Dios quiere que nosotros prosperemos. Dios no nos quiere ver de una manera, ¿verdad?, viviendo, sufriendo. No, dice que riquezas, honra y vida es la remuneración de la humildad, es el pago. El problema es que nosotros muchas veces no sabemos vivir en humildad. Por eso Dios muchas veces no nos lo da, porque eso nos puede corromper. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro futuro, Él todo lo sabe. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendemos a reconocer y a humillarnos delante de Él. Antes de la deshonra, ¿verdad?, antes de la honra, ¿verdad?, está la humildad. Dice que Dios honra a los que le honran también. ¿Por qué? Porque primero se tiene uno que humillar. Y si hemos decidido servir a Dios, Dios tarde o temprano nos tiene que humillar
siempre para bien, ¿verdad? Para que nos vaya bien y seamos ahora sí que perfeccionados en Él y para Él. Mateo 11:29, vamos a leerlo, hermano. Mateo 11:29 es nuestra base, ¿verdad? Mateo 11:29, el Señor, ¿verdad? Nos dice, nos pide, ¿verdad? Aprendan de mí, ¿verdad? Aprended es todos los días ir practicando. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso el mundo, ¿verdad? Lo rechazó, porque el mundo está viciado, ¿verdad? La concupiscencia de uno. Y entonces miran a alguien, ¿verdad? Que se humilla, ¿verdad? Ante Dios. Es uno rechazado. ¿Cuántas veces quizás algunos aquí presentes, ¿verdad? Hemos sido humillados? Yo, por decir la palabra del Señor, me han agarrado de burla. Duelen las presiones, ¿verdad? Están duras las presiones. Pero ahí va a haber un rechazo. Y siempre, ahorita que me acuerdo, siempre digo, si a Jesús lo rechazaron, ¿qué será de nosotros? O sea, estamos conscientes, ¿verdad? Por eso aquellos hombres, ¿verdad? Grandes de la fe, dice que no fueron dignos, ¿verdad? De este mundo. Porque este mundo es cruel, este mundo es perverso. La única manera de la soberbia y el orgullo, ¿verdad? Combatirlo día tras día es practicando la vida de Jesús. Lo que Jesús hizo en este mundo, vea, humillarse, servir a los demás. De esa manera Él vino y nos enseñó cómo realmente debemos de andar. Todos los días tenemos esa lucha. Y si no estamos luchando con eso, yo pienso que hay algo mal que estamos haciendo, ¿verdad? Y Dios nos manda, ¿verdad? a que nos arrepintamos. No es que no queramos, ¿verdad? Eso ha sido la orden, ¿verdad? Para que en aquel día no tengamos nosotros, ¿verdad? El pretexto de decir, no me dijeron. De esa manera, practicando la vida de Jesús, practicando, ¿verdad? Lo que es el amor, lo que es la misericordia, la justicia. De esa manera vamos combatiendo la soberbia. ¿Por qué? Porque dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Sabemos que somos luz, somos luminares en el mundo, ¿verdad? Siguiendo sus pisadas, como dijo Pedro. Hermanos, la palabra del Señor es fuerte cuando nosotros realmente queremos entender. Cuando nosotros no estamos obedeciendo, escuchamos la soberbia, sí es mal la soberbia, pero cuando realmente queremos agradar a Dios, decimos, sí es una gravedad. Incluso hasta robar un tornillo duele, ¿verdad? Cuando realmente empezamos a entender el temor de Dios. Creo que la palabra del Señor nos adiestra, hermanos, tengamos ese hábito de leer cada vez, ¿verdad? Cada mañana principalmente, para que vayamos teniendo paz también, no solamente quitar la soberbia, sino que vayamos creciendo espiritualmente y que el mundo que está rodando, nosotros pues tenemos esa paz, porque la paz solamente viene de Dios. De una o de otra manera no puede venir. Dice que la letra, ¿verdad? Mata, ¿verdad? Tanto entendimiento, tanto leer, ¿verdad? Como dicen unos, ¿verdad? Que dice que no es bueno. Uno lo han transgiversado, ¿verdad? Y decir, no, pues entonces no leo. El problema es que muchas veces nos llenamos del conocimiento y cuando no lo aplicamos, nos envanecemos, ¿verdad? Pero cuando leemos, lo practicamos, Dios nos transforma de una manera muy grande, ¿verdad? Quiero terminar en el libro de Eclesiastés, hermanos. Vamos a terminar leyendo el libro de Eclesiastés. Es un libro muy precioso, por cierto, el libro de Eclesiastés. Habla de la vida del hombre, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Eclesiastés 2:12, capítulo 12, versículo 13 y 14. 2, 13 y 14. 12, perdón. 12 al 14. 12, 13 y 14. Capítulo 12, versículos 13 y 14. 13 y 14. Creo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El fin de todo discurso oído es ¿verdad? Lo que hemos oído
que han escuchado ahorita, ¿verdad? No de mí, ¿verdad? Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sean buenas o sean malas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El Señor Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor. Eterno Padre,